Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en el Partido Socialista. Queremos conocer cómo afronta esas elecciones municipales, pero también las generales que están antes. Además, queremos conocer pues cuál va a ser la hoja de ruta de Ángel Mato hasta que llegue ese 26 de mayo. Pues todo esto lo queremos hablar con el candidato a la alcaldía, Ángel Mato. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ayer por la noche tuvo esa tradicional pegada de carteles, ese pistoletazo de salida para esa campaña electoral para las elecciones generales. ¿Cómo se presentan? ¿Creen que van a conseguir buenos resultados? Bueno, yo creo que al final el PSOE va a obtener un buen resultado electoral. Pero no hay que confiarse, porque yo creo que hasta el último día, como han demostrado los estudios y las encuestas que hemos conocido, todavía hay un amplio sector de la población que está dudando y está pensando pues en la abstención, o todavía no tiene decidido el voto. Creo que estas elecciones son verdaderamente importantes. Lo que nos jugamos en las elecciones generales es el modelo de Estado en el que vivimos, este Estado social y de derecho, donde yo creo que el PSOE ha demostrado a lo largo de estos 9 meses que ha gobernado que es posible gobernar con diálogo, con partidos muy distintos, que el diálogo, yo suelo decir, que es la herramienta que tenemos los políticos para poder conseguir nuestros objetivos, que básicamente son alcanzar los acuerdos necesarios para poder desarrollar pues políticas sociales, ¿no? En el caso del PSOE ha sido muy evidente. Yo, echando la vista atrás, pues he pedido al Instituto Nacional de Seguridad Social que me diese los datos de las políticas, digamos, sociales más relevantes en materia de pensiones y en materia de ayuda al desempleo, y solamente en el área de Ferrol pues hay del orden de 17.000 personas que van a haber incrementado su pensión, y del orden de unas 18.000 personas aproximadamente en la comarca que van a poder acceder a nuevos subsidios, bien por temas de incapacidades o bien por temas de subsidios al desempleo de mayores de 52 años. Eso verdaderamente es lo que a mí me parece trascendente en la política, el mejorar la vida de la gente, y creo que aunque no esté de moda, el diálogo es imprescindible. Yo creo que haciendo demagogia y confrontando en la permanente lío y en la permanente discusión no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven hablando, y yo lo he echado mucho en falta, y creo que el gobierno ha sido capaz, el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno del PSOE ha sido capaz en 9 meses de demostrarle a la gente que efectivamente tiene una hoja de ruta social, que va a acometer las reformas sociales que quedan pendientes, pues va a derogar esa reforma laboral, va a promover medidas para el regreso de los jóvenes y para generar empleo, apostando por la investigación, el desarrollo y la innovación, y tiene una apuesta firme por modernizar nuestro país. Y todo ello con diálogo, hablando con el resto de fuerzas políticas y llegando a amplios consensos para poder abordar el futuro de España desde un punto de vista social. No hace tanto tiempo este país vivía al margen de la Unión Europea, al margen del resto de países de su entorno. Éramos un país que no nos habíamos desarrollado adecuadamente, y el PSOE fue capaz de construir con mucho esfuerzo y con el apoyo de los ciudadanos un sistema social que le daba amplias coberturas al ciudadano. La sanidad, la educación, los servicios sociales, condiciones de igualdad en las que todavía hay que profundizar. Yo creo que hoy estamos en ese proceso. Hemos sufrido una crisis muy dura, pero este país siempre se ha levantado y ha sido siempre un poco más fuerte cuando todos hemos apostado por mantener y mejorar esos derechos y esos servicios públicos de los que gozamos, ¿no? Cualquiera de mi generación sabe lo que les costó a nuestros padres pues procurarnos una buena educación, poder tener un trabajo digno.
Hoy hay mucha gente que tiene un trabajo que no le llega para llegar a fin de mes, y yo creo que eso hay que corregirlo. Hay mucha gente que se ha tenido que ir, yo creo que esa gente tiene que volver, y desde luego hay mucha gente que tiene una pensión que no le llega para poder afrontar el final de su vida, ese tiempo donde ya uno tiene que disfrutar después de haber trabajado, y tiene que hacerlo en condiciones dignas. Nosotros queremos que nuestros mayores vivan dignamente y que puedan aportarnos su experiencia y vivir con dignidad. Yo creo que eso no debería de ponerse en juego. Yo creo que eso es lo mejor que tiene España, y creo que España es un referente en cuanto a su sistema sanitario, a su sistema de cobertura social en el resto de Europa. Y este gobierno es un gobierno europeísta, es un gobierno social y es un gobierno de izquierdas. Es un gobierno que gobierna para todos, pero especialmente gobierna para aquella gente que lo está pasando peor. Por lo tanto, yo creo que ante esas declaraciones altisonantes que nos pretenden llevar 40 años atrás, volver a lo que ya pasamos, pues yo creo que el ciudadano va a responder. Esperamos que nos dé la confianza como para poder gobernar los próximos 4 años y poder seguir abordando nuestro futuro de acuerdo a nuestro propio modelo, a un modelo en el que no queremos que la gente se quede atrás. No queremos un país de ricos y pobres, queremos un país donde la gente pueda vivir dignamente y corregir pues cosas que no nos gustan, ¿no? Centrándonos aquí en el Partido Socialista, en Ferrol, vamos a ver cuál va a ser esa hoja de ruta. Finalmente, acató esos cambios que se llevaron a cabo en la confección de esa lista electoral para las elecciones municipales. ¿Le costó tomar esta decisión? Bueno, realmente yo ya lo dije incluso antes de empezar, ¿no? Tomé la decisión de venir a Ferrol mucho antes de que se supiera pues que se iban a convocar elecciones generales, y motivado porque yo vivo aquí, a mí me gusta la ciudad, creo que tiene muchas posibilidades, creo que esta ciudad no se puede permitir 4 años de parón, y creo que la política estos últimos 4 años no ha resuelto adecuadamente las necesidades de la ciudad. Quien más y quien menos tenemos la impresión de que la ciudad estuvo parada, ¿no? Desde luego, yo en el Senado, que tuve un trabajo intenso defendiendo los intereses, ¿no?, de la ciudad, de la comarca, de la provincia, no podía sentirme ajeno a lo que estaba sucediendo en Ferrol, ¿no? La falta de presupuestos, la carencia de proyectos a medio y largo plazo, la imposibilidad de poder llegar a acuerdos incluso en las cuestiones más básicas. Y humildemente lo digo, si la gente me da la confianza, yo suelo decir que eso no va a volver a pasar, porque tal y como comentaba hace un segundo, represento a un partido que cree en el diálogo, que cree en el llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, que gobierna sin prejuicios. Y es muy importante gobernar sin prejuicios en una ciudad como Ferrol, ¿no? Porque sin prejuicios con la Armada, sin prejuicios con la universidad, sin prejuicios con la Xunta de Galicia, sin prejuicios con la Diputación de La Coruña. Gobierne quien gobierne. Y es muy necesario que tengamos un proyecto consensuado de ciudad. Y por lo tanto yo todas las decisiones las tomé en función de lo que consideré que era mejor para Ferrol. Cuando hace meses me sometí al proceso orgánico que correspondía a mi partido, que había decidido que se hiciese de una determinada manera, ¿no? Concurrí a esas primarias, lo hice pensando en la ciudad de Ferrol. Yo no quiero que Ferrol vuelva a estar 4 años parada. Sé que se puede hacer porque tuve la experiencia cuando fui concejal de urbanismo, sé que no es un problema de recursos, los recursos acaban llegando cuando uno tiene proyectos, cuando uno persigue que esas cosas se hagan, y confío la verdad, al trabajo y la dedicación del día a día y a las ganas de que esta ciudad mejore, ¿no? Y para eso es imprescindible hablar con el resto de partidos, y por lo tanto yo, a pesar de esos pequeños problemas, pensé siempre en qué era lo mejor para la ciudad, y tomé la decisión, ¿no?
comentaba que quería mantener una reunión o que le explicaran por qué había habido esos cambios. Sí, bueno, yo hice todas esas consultas porque evidentemente pues necesitaba saber cuáles eran las motivaciones, pero creo, insisto, que al final llegué a la conclusión de que lo mejor para Ferrol era tratar de recuperar la confianza en este partido al que represento. Yo soy una persona de diálogo, tengo buena relación con todas las fuerzas políticas, creo que soy capaz de hablar con todos y creo que tener un proyecto consensuado de ciudad que compartamos todos, ya no digo en cuestiones menores a lo mejor, donde puede haber diferencias tal, yo creo que todos somos conscientes de que Ferrol necesita generar empleo, todos somos conscientes de que Ferrol necesita dejar de perder población, todos somos conscientes de que Ferrol necesita mejorar sus comunicaciones, todos somos conscientes de que el tejido industrial de Ferrol es muy importante y creo que sobre la base de esas cosas en las que deberíamos de estar todas las fuerzas políticas de acuerdo, son sobre la base sobre la que podemos construir el futuro de esta ciudad, ¿no? Y para mí eso es muy importante, al margen de los partidos políticos y al margen de mi propio partido propio. Es verdad que yo no renuncio, ni mucho menos, todo lo contrario, me siento orgulloso de pertenecer a mi formación política, pero lo que es evidente es que el paso que he dado hace unas semanas, ¿no? El paso que di hace unos meses, ¿no? Presentándome, iba dirigido a aportar mi pequeño grano de arena para que esta ciudad no se pare, para que sigamos adelante. Yo creo que Ferrol tiene un gran potencial. Sinceramente he viajado bastante y he visto ciudades con muchísimos menos argumentos que Ferrol para poder salir adelante y creo que lo único que hay que hacer es ser constante y ponernos de acuerdo, que es algo que solamente el hecho de que haya tantísimas fuerzas políticas concurriendo a estas elecciones da un poco idea de la desilusión que ha generado pues esos desencuentros políticos de estos años entre la ciudadanía, ¿no? ¿Qué les pediría exactamente a los nuevos integrantes, Germán Costoya, actual edil, y también a Cristina Prados, administrativa del Grupo Municipal del mismo municipio, que le pida al resto de miembros? Quiero decir, ¿qué es lo que busca en esos miembros que le acompañan en la candidatura? A todas las personas que me acompañan en la candidatura les pido lo mismo, que en estos 4 años, si la ciudadanía nos da la oportunidad, primero, que asumamos el papel institucional. Nosotros, es verdad, nos vamos a presentar por el PSOE, pero vamos a gobernar para todos. Segundo, que se dejen la piel en el trabajo, que tengan ilusión para mejorar esta ciudad, que trabajen pensando en que la administración se tiene que poner al servicio del ciudadano, que trabajen pensando en que estos 4 años que nos vamos a dedicar al Ayuntamiento de Ferrol tenemos que dar un paso al frente para ser un buen interlocutor con las otras administraciones, trabajar de forma seria y responsable y si es necesario y estamos de acuerdo y es mejor para la ciudad, dar un paso atrás y votar favorablemente a las propuestas que hagan el resto de fuerzas políticas. Yo creo que no es ningún demérito estar de acuerdo con lo que otro proponga, si eso es bueno para la ciudad. Entonces yo a eso es a lo que me encomiendo y eso es lo que voy a defender. Y por eso digo, me voy a someter a las urnas, ¿no? Va a ser la ciudadanía quien va a tener que tomar la decisión. Bueno, yo lo que quiero trasladarle al ciudadano es que yo voy a hablar con absolutamente todos los partidos. Lo que me interesa es que la ciudad mejore y avance. Y si me dan la confianza, me voy a poner desde el minuto 1 a hablar con todas las fuerzas políticas para poder sacar un proyecto lo más consensuado posible de ciudad que incluso trascienda los 4 años de gobierno. No queda nada para esos comicios el 26 de mayo. ¿Cuál va a ser su hoja de ruta durante estos días? Bueno, yo ya desde hace algún tiempo llevo hablando con colectivos, porque es verdad que si entre el año 2007 y el año 2011 tuve un conocimiento profundo, ¿no?, de lo que pasaba, especialmente en las áreas en las que tenía competencias, pues urbanismo, medio ambiente, obras, etcétera. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y bueno, las condiciones han cambiado. Es cierto que estando en el Senado me he dedicado mucho a los problemas, digamos, grandes de ciudad, pues a esas comunicaciones por ferrocarril, a los temas que tenían que ver con fomento, a los temas referidos a Navantia, muy singularmente, pero yo creo que necesito, con toda humildad, saber ya
cuál es el día a día de cada barrio, ver lugar por lugar cómo se encuentra la situación, tanto urbanística como social, como de servicios públicos en cada uno de los barrios, ¿no? Y a eso es a lo que me he dedicado, a reunirme con diferentes colectivos, a intentar plasmar en un documento el mejor proyecto posible y, sobre todo, una cosa muy importante, no me gustaría, porque ya tengo la experiencia de haber gobernado, no me gustaría comprometer aquello que no puedo cumplir. Yo creo que los políticos, las personas que nos dedicamos temporalmente a la política, tenemos que ser gente honesta y honrada, que se presenta ante los ciudadanos con proyectos que sean abordables y tratar de decirle al ciudadano la verdad. Porque al final a mí me cuesta entender cómo en campaña electoral se puede prometer pues grandes infraestructuras, grandísimas obras, una obra cada día, después de haber estado gobernando o en la oposición durante 3 años y medio, proyectos que además no dependen concretamente de la ciudad de Ferrol, dependen, por ejemplo, de la Xunta de Galicia, y en estos 4 años no ha habido un solo proyecto relevante que tuviera lugar en esta ciudad. Yo de verdad que si la Xunta de Galicia, con un gobierno de signo distinto, compromete una infraestructura importante en la ciudad, voy a ser el primero en el gobierno, en la oposición, que le pondremos alfombra roja para que esa infraestructura se desarrolle. ¿Por qué? Porque evidentemente eso va a ser bueno para la ciudad. Pero claro, lo que me extraña es que solamente en campaña electoral se puedan comprometer cosas que finalmente no se cumplen en función del signo político. Para mí eso es grave, es un hecho grave. Precisamente esta mañana en la Diputación de La Coruña estuvo habiendo una reunión entre los vecinos de Serantes y el presidente de la Diputación y el Partido Socialista para abordar un tema de unas aceras. Hoy no está gobernando en Ferrol el Partido Socialista, pero es que es indistinto. Yo le he pedido al presidente de la Diputación que aborde esa cuestión de las aceras, tanto en Serantes como en Acabana. ¿Por qué? Porque hacen falta, porque el proyecto ese se empezó a desarrollar cuando Vicente Irisarri gobernaba, porque nosotros se lo pedimos en aquel momento presidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda, porque los vecinos tienen derecho a tener en aquella zona tan transitada pues una forma segura de moverse. Y por lo tanto, independientemente de quién gobierne Ferrol, yo creo que las otras administraciones tienen que evocarse con la ciudad. A mí lo que no me parece de recibo es comprometer, hacer una promesa cada día, porque uno es esclavo de lo que dice, ¿no? Después de haber tenido 4 años, ser el grupo mayoritario en el consistorio y no solamente no haber ejecutado ninguna de las cosas que hoy se comprometen, sino haber dificultado la labor de gobierno hasta el extremo de que determinados servicios públicos que se están prestando hoy en la ciudad, pues se están prestando sin tener un contrato en vigor, sin aprobar unas facturas con carácter extrajudicial y generando mucha incertidumbre entre los propios trabajadores y trabajadoras de las empresas, ¿no? Uno de los temas que me gustaría preguntarle, un tema de actualidad. Ayer nos levantábamos vallándose esa plaza de armas previa a la Semana Santa. Por otro lado, desde el Partido Popular también dicen que en víspera de las elecciones municipales no sería lo idóneo para llevar a cabo esas obras. ¿Qué opina de esta gestión que está llevando a cabo el gobierno local? Bueno, yo lo único que tengo que decir es que el gobierno local tiene la legitimidad para trabajar. Es una pena que no se haya podido pues desarrollar ese proyecto antes, ¿no? Y bueno, ya sobre si hay que poner las vallas antes o después, pues yo en eso no voy a entrar. Quizá habría que valorar, ¿no? La Semana Santa es la semana grande de la ciudad, quizá no es el mejor momento, si se puede hacer una semana después tampoco sucede nada, pero también sería arriesgado por mi parte. Seguramente hay motivos para hacerlo ahora, los desconozco, no quiero ser arrogante porque yo estuve en el otro lado y
Desconozco si hay motivos. Yo desde luego sí que le puedo decir que como concejal de urbanismo que fui, pues me hubiese planteado si el mejor momento es la Semana Santa o no. En todo caso, a mí el hecho relevante, que sí que me parece importante, es que la Plaza de Armas está muy deteriorada. Creo que hay que abordarla, creo que es conveniente que se mejore, y sinceramente es el proyecto del gobierno municipal. Yo creo que es un proyecto que yo podría entrar a discutir, pero creo que en el fondo es imprescindible que la Plaza de Armas cambie, porque todos sabemos que ese espacio central tiene que mejorar para poder recuperar vida, para poder dinamizar el centro de la ciudad, y por lo tanto espero y deseo con toda sinceridad que esa obra que se va a acometer quede bien y responda a las necesidades que la ciudad tiene. Otro de los temas de gran importancia en el que informaba hace unas semanas el que el Consejo de Ministros aprobaba la orden de ejecución de esas fragatas F-110. ¿Cuándo se llevará a cabo esa firma? Bueno, yo creo que se va a llevar a cabo con carácter inmediato. Hablábamos de este mes de abril. Yo creo que con carácter inmediato, probablemente, pero a mí lo que me parece el hecho relevante, el hecho políticamente relevante, sucedió muchos meses atrás, sucedió en el mes de diciembre del año pasado. El hecho políticamente relevante, que es que el gobierno entendió al llegar a gobernar España que era importante para la ciudad de Ferrol el poder generar tranquilidad entre la población de Ferrol y su comarca, el poder cumplir con una serie de compromisos que había con la Armada para poder modernizar la flota, y el destinar esos 5.500 millones de euros, que es el contrato más importante que ha hecho nunca el Estado con Navantia, para poder desarrollar la nueva serie de fragatas y generar 10 años de carga de trabajo en Ferrol. A mí eso me parece lo políticamente relevante. Es verdad que el gobierno además ha cumplido los plazos escrupulosamente. Recordará que vino el secretario de Estado Ángel Olivares y la ministra de Defensa Margarita Robles y comprometieron unas fechas. Y no solamente las cumplieron, sino que adelantaron un mes las fechas que estaban previstas. La gente tal vez en la inquietud de que con la convocatoria de estas elecciones generales se vea peligrar esta situación. Ya, pero ya ve que no. El tema está absolutamente cerrado. Lo que queda es simplemente el acto formal de la firma, nada más. Porque digamos que administrativamente el tema está completamente cerrado. Ninguno, no hay ningún peligro. Al contrario, el gobierno ha adelantado esa firma. Yo creo que al nuevo gobierno, y yo seré el primero en levantar la mano, lo que le tendremos que pedir al nuevo gobierno es que aborde la situación ya no de las fragatas F-110, eso ya es algo que está firmado y cerrado. Abordemos la posibilidad de, en ese tiempo entre que se inicia la ingeniería y se empieza la construcción del primer barco de la serie, el primer prototipo, al nuevo gobierno le diremos a ver si hay posibilidad de poder entre medias generar algún pedido que permita que no haya puntas y valles en el trabajo de Navantia. Pero este gobierno ha adelantado un año la construcción de las fragatas, que como sabe estaba pendiente cuando llegó Pedro Sánchez a gobernar y Margarita Robles al ministerio, de unos estudios que iban a tener una duración de un año para hacer valorar determinadas otras cuestiones que aún retrasarían un año más la construcción de las primeras fragatas. Y Navantia, el marketing, la venta de su producto, como pasó con las F-110, lo hace cuando los barcos están navegando en la mar. No lo hace a través de vídeos ni de promociones, ¿no? Lo hace cuando los barcos están navegando en la mar, cuando van a otros países, cuando se reúnen con otras flotas, cuando el barco demuestra que operativamente, como demostraron las fragatas F-100, son los barcos más avanzados del planeta, son barcos que son capaces de competir con grandes astilleros americanos, del Reino Unido, italianos.
¿no? Y barcos que responden a todas las prestaciones que necesitan los países modernos, ¿no? Ángel, para finalizar esta entrevista, ya que tenemos que terminar sintetizando, ¿por qué debería de estar el Partido Socialista en el gobierno los próximos 4 años? Aquí, municipal, gobierno municipal, local. Bueno, yo creo que a la ciudadanía, como he dicho, le voy a pedir confianza con 2 compromisos. El primero, el trabajo constante, 24 horas, con la experiencia adquirida aquellos 4 años en los que fui concejal. En segundo lugar, la seriedad y el rigor. Yo voy a gobernar sin ningún prejuicio, todo aquello que sea bueno para la ciudad, bienvenido sea. Y en tercer lugar, el diálogo. Yo creo que los proyectos en 4 años son muy difíciles de sacar adelante por completo. Creo que tienen que estar consensuados, creo que hay que hablar con todas las fuerzas políticas, y yo creo que la mejor manera que tenemos los políticos de ganarnos la confianza es hablando, consensuando y representando adecuadamente a los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos quieren que las cosas avancen sin grandes altibajos, que haya estabilidad, que se vea un rumbo y que ese rumbo sea constante de trabajo y que la ciudad mejore. Yo creo que eso es perfectamente posible, se puede hacer, y yo a ello es a lo que me comprometo. Ángel Mato, muchas gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto. Muchas gracias. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.